Hace 7 siglos, en una provincia remota de la China rural, empezó a ser desvelado un acontecimiento siniestro. Después de un asesinato, los ancianos de la aldea convocaron a los granjeros locales, a quienes pidieron que colocaran sus hoces en el suelo. Al poco tiempo empezaron a llegar los insectos. Aunque el asesino había pensado que había limpiado sumamente bien su arma, aún quedaban adheridas algunas diminutas partículas de sangre y tejido. Fue la única hoz que atrajo a las moscas, una prueba evidente de que era culpable. Incriminado por una mosca, el asesino no tuvo otra elección que confesar. El testigo era una mosca. Documentado en un manuscrito del siglo XIII, es el primer caso registrado en el que la evidencia proporcionada por un insecto sirvió para atrapar al asesino. Soy el doctor Zakaria Ersinklogu. Mi especialidad son los insectos y establecer la hora de la muerte. Después de un asesinato, a menudo la policía acude a mí. Otros forenses estudian otros animales y plantas. Con el paso de los años, se ha conseguido reunir un repertorio fascinante. Tal y como verán ustedes, un diminuto pájaro colaboró en revelar la identidad de un cuerpo abandonado en el bosque. Tenemos el caso de raíces que crecieron sobre un esqueleto, de forma que gracias a eso se pudo establecer el momento en el que el asesino enterró a su víctima. Hasta los hilos de seda de una araña sirvieron para establecer la conexión de un asesino con el lugar del crimen. Todas esas investigaciones tuvieron lugar en tierra. Pero ¿qué ocurre con los cuerpos que son enterrados en una tumba donde hay agua? Los sabuesos son famosos por su capacidad de localizar a las personas tanto vivas como muertas. Su olfato es 1.000.000 de veces más sensible que el nuestro propio. Sus papadas y orejas colgantes les permiten captar los aromas más sutiles. Vamos, Lance. En Estados Unidos, el lago County, en Illinois, tiene 3.200 kilómetros de canales. En un área tan enorme, la búsqueda de una persona desaparecida es una tarea gigantesca en la que hay helicópteros, sonar y buceadores, además de Sir Lancelot, un sabueso de 3 años. Dicho detective canino es capaz de detectar un cuerpo aunque éste se encuentre entre las hierbas más espesas o en lo profundo de las sucias aguas, escondido de la vista de los buceadores, quienes dependen de ella casi por completo. Un organismo en descomposición produce una ráfaga de olor que emerge del agua, que luego se dispersa por el aire a unos 30 centímetros de la superficie. Al detectar esa capa olorosa, Sir Lancelot es capaz de localizar un cuerpo que esté sumergido a 33 metros de profundidad. Su blanco está allí donde el olor es más fuerte. Los sabuesos no son buenos nadadores. Por eso Sir Lancelot va provisto de un chaleco salvavidas con el fin de que se mantenga a flote. Las huellas olorosas también atraen a unos visitantes más destructivos.
Las tortugas mordedoras están por toda la zona este de los Estados Unidos. Las pruebas llevadas a cabo con carne de animales evidencian cómo los mencionados reptiles pueden llegar a destrozar un organismo humano. Con 38 centímetros de largo y 23 kilos de peso, son capaces de machacar los huesos faciales de un cráneo. Daños que pueden presentar el aspecto parecido a los provocados por un asesino. Los forenses reconocen que tales efectos han podido ser producidos por animales acuáticos. Con una boca provista de 22 dientes en forma de cincel, el pez ballesta puede morder objetos tan duros como el coral o hacer que desaparezca rápidamente un cuerpo sumergido en el agua. Otros carroñeros arrancan la carne utilizando sus garras. Los cangrejos pueden ir picando la carne y causar daños que pueden llegar a ser confundidos con los provocados con un filo de cuchillo. Los peces pueden consumir las partes de la cara, destruyendo los rasgos que habrían servido para identificar a la víctima. Las pruebas llevadas a cabo con carne adquirida en la carnicería demuestran que en menos de 15 días los crustáceos y los peces son capaces de reducir el organismo a un mero esqueleto. Los depredadores más grandes pueden también producir pruebas que inducen al error. En Florida, en el caso de un cadáver sin manos, el forense acudió al doctor William Maples, un experto en antropología. En 1988 me llamó un forense de Florida para que examinara los restos de una mujer que había sido hallada flotando en un canal de agua dulce en una zona de la costa del Golfo. El forense creía que las manos habían sido seccionadas para evitar la identificación a través de las huellas dactilares, pero un examen formal de los restos evidenciaron que los huesos no habían sido seccionados sino rotos. De vuelta al laboratorio me percaté de que los huesos tenían unas estrías que al parecer habían sido provocadas cuando un caimán retorció las manos del cuerpo que estaba flotando. Llevé los huesos a la sección de herpetología del Museo de Florida y los comparé con este caimán. Los dientes y las estrías coincidían. De esa forma quedó establecido que las manos de la mujer no habían sido cortadas. Se las había arrancado un gran caimán. En la naturaleza, todas las aguas, desde los lagos donde hay caimanes a los estanques de patos, forman una sopa llena de pistas microscópicas. Las diatomeas son unas plantas de una sola célula que están encerradas en unas cápsulas de sílice. Hay más de 9000 clases diferentes, cada una con una estructura singular. Estas plantas microscópicas tan bonitas han sido utilizadas para atrapar a los ladrones y delincuentes. En el sur de Inglaterra encontraron a un hombre que se había ahogado y que estaba en su coche en el fondo de un lago. El amigo del fallecido, el propietario del vehículo, declaró que él jamás había estado cerca del escenario del crimen, pero la policía sospechaba algo. Enviaron sus pantalones al laboratorio forense del Ministerio del Interior en Aldermaston. Las cápsulas de sílice de las diatomeas son casi indestructibles. Algunas muestras fueron extraídas de los pantalones del sospechoso y las limpiaron hirviéndolas en ácido. Una vez que fueron preparadas en resina, las muestras fueron examinadas por el doctor Anthony Peabody, un experto en diatomeas.
Observamos las diatomeas de los pantalones del hombre para ver si se trataba de la misma especie de diatomeas que las que había en el lago. Las identificaciones se llevan a cabo observando la intrincada y delicada estructura de las cápsulas de sílice que antaño encerraron las plantas vivas. Establecí la comparación entre los tipos de diatomeas recuperadas de los pantalones con las recogidas en el lago. Coincidían exactamente. El propietario estaba mintiendo. Tuvo que estar en el escenario del crimen y su osada manera de conducir fue lo que provocó la muerte de su amigo. El hombre fue enviado a la cárcel por 5 años. Las diatomeas fósiles extraídas de los antiguos yacimientos también pueden ayudar a la policía, ya que son utilizadas en las cabezas de las cerillas. Las diferentes marcas contienen distintas mezclas de diatomeas que son identificables incluso una vez que ha ardido la cerilla. Como las diatomeas son ligeramente abrasivas, constituyen un ingrediente fundamental en los pulimentos para los coches. Un detalle que fue crucial en el caso de los tapacubos robados. Días después del robo, la policía detuvo a un sospechoso. Los fragmentos microscópicos de las diatomeas fueron extraídos del abrillantador de esos tapacubos y fueron comparados con los del coche cuyos tapacubos habían sido robados. Los tapacubos de su vehículo llevaban los componentes de un abrillantador que contenía diatomeas de la misma clase que las del coche cuyos tapacubos habían sido robados. Sin embargo, eran totalmente distintas a las del abrillantador de su propio vehículo. Debió cambiar sus propios tapacubos con los que había robado. En ese caso, las plantas microscópicas demostraron que el hombre era un ladrón. Los delincuentes pueden ser relacionados con su delito utilizando otros muchos métodos. En todas partes, los animales y las plantas son unos testigos mudos. En una investigación, la policía atrapó a un asesino con la colaboración de una criatura que habitaba en una pared que se caía a pedazos. En el sur de Londres, una mujer fue estrangulada cerca de la trampa de seda de una araña. La policía halló el cadáver escondido en un garaje al final de un paso estrecho. Para llegar hasta allí, el asesino tuvo que pasar rozando la guarida de una araña. La seda adherida a la ropa del sospechoso sirvió para vincularle al escenario del crimen. Incluso las plantas se aferran y adhieren a un asesino y a sus pertenencias. En Florida, una joven fue secuestrada a punta de navaja. El error de su atacante fue violarla sobre una manta. Más tarde, la víctima reconoció el coche del secuestrador. Cuando la policía registró el vehículo, hallaron una manta cubierta de ramitas, hojas y semillas.
El sospechoso afirmó que él solo la utilizaba para picnics en su jardín y en un parque local, pero se acudió al doctor David Hall, un botánico, para comprobar la historia. Encontré miles de fragmentos de cornezuelo, musgo, arista, hinojo y millones de semillas. 3 de las especies son muy comunes y las hay por todas partes, de modo que las deseché como pistas. Pero no encontramos arista ni junco en el parque ni en el césped, en los que el sospechoso declaró que solía utilizar la manta para los picnics con su familia. Sin embargo, sí que las hallamos en el lugar donde se produjo la violación. El abogado de la defensa me preguntó si dichos fragmentos podrían haber llegado al parque o al césped a través del aire. Una semilla o 2 sí, miles jamás. Para producir tantos fragmentos, dichas plantas tenían que crecer de manera abundante y por lo menos tenían que llegar a tener de 90 centímetros hasta 3 metros. No había ninguna planta así en las proximidades del parque o del césped. Basándose en el testimonio de una manta llena de semillas, el violador está en una cárcel de Florida cumpliendo 88 años de condena. La prueba de una planta puede estar encerrada en una emboscada en el interior de una caja fuerte, esperando poder incriminar a un ladrón londinense. En las cajas fuertes antiguas, el espacio existente entre las paredes interior y exterior con frecuencia iba rellenado de mezclas de serrín con el fin de conseguir aislamiento. Cuando la caja es forzada, la explosión libera una nube de pistas incriminatorias. En el laboratorio forense de la Nueva Scotland Yard, distintos especialistas examinan las pruebas existentes, incluido el serrín contenido en la ropa de un reventador de cajas fuertes. Los fragmentos de madera son congelados en el bloque metálico de un micrótomo. Dicho instrumento corta la madera en unas secciones delgadas que posteriormente son teñidas con diferentes colores. El calor hace que los tintes penetren en lo más profundo de las fibras de la madera. Después aparece la elaborada y sorprendentemente hermosa estructura de la madera. El serrín de la caja fuerte y del sospechoso pueden ser ya comparados. Algunas de las estructuras singulares pueden servir para diferenciar las diferentes clases de madera. La mezcla de los serrines dentro de una caja fuerte puede llegar a ser tan individualizante como unas huellas dactilares. Si las muestras tomadas de la caja fuerte y del sospechoso son idénticas, hay una base firme para una condena. Esas pistas botánicas escondidas bajo la corteza de todo árbol pueden llegar a tener un inmenso valor. También hay plantas que pertenecen a la categoría de sustancias ilegales. La policía de manera habitual prepara a perros para que sean capaces de detectar productos químicos en plantas como la marihuana, pero en la guerra contra la droga hay algunos aliados mucho más sorprendentes.
Ferris es un barrigudo cerdo vietnamita que ha sido entrenado y que es utilizado por la policía contra los traficantes de droga de Nueva Jersey. Ferris no tiene buena vista, no es ágil y a veces puede ser muy testarudo, pero posee un impresionante olfato. Debido a que los cerdos salvajes habitualmente suelen detectar las trufas y otros alimentos que están bajo tierra, gracias a su olfato, su fuerte está en descubrir droga que ha sido enterrada. En este caso no ha hecho falta que escarbe para dar con ella. Después de cada descubrimiento, por pequeño que sea, Ferris es recompensado con unas pasas. A menudo la aprehensión de la droga es el primer paso de una investigación, tal y como explica Peter Hammond del Museo de Ciencias Naturales de Londres. La policía neozelandesa se hizo con una gran carga de cannabis que en la calle podría llegar a adquirir un valor de unos 1.500 millones de pesetas. Entre las hojas secas del cannabis encontraron gran cantidad de fragmentos de insectos, en su mayoría con menos de 1 milímetro de largo. Era una pista importante. Utilizando detalles de partes de la boca y de los élitros ampliados unas 100 veces, pudimos conseguir identificarlos de una manera irrefutable. El acusado afirmaba que habían cultivado el cannabis en Nueva Zelanda, pero el gorgojo del arroz era la única especie que se había encontrado allí. ¿Podría la prueba conseguida de los demás insectos señalar el lugar de origen de la droga? Los fragmentos de los insectos pertenecían a unas especies que se encuentran en Tailandia, al sur de Bangkok. Eso demostraba que la droga, con su cargamento añadido de escarabajos, había sido introducida como contrabando desde el infame Triángulo de Oro. Los acusados fueron hallados culpables de tráfico de drogas. La prueba proporcionada por los escarabajos sirvió para aniquilar una red internacional de tráfico de drogas. Mi especialización está en el campo de las moscas. He estado investigando el papel que desempeñan como detectives durante 17 años. En muchos casos de asesinato, una mosca es el primer testigo. Para estos insectos, buitres del olor de la descomposición, resulta algo atractivo mientras van contra el viento buscando comida para sus crías. Las hembras ponen hasta 300 huevos. Y después de una puesta frenética de huevos, un organismo muerto puede dar la sensación de estar cubierto de granos de arroz. En el interior de cada huevo hay un pequeño gusano que empieza a tomar forma. Si se determina el tiempo que tiene el embrión, puede servir para establecer la hora de un asesinato, tal y como lo explica nuestro amigo norteamericano, el profesor Bernard Greenberg, de la Universidad de Illinois en Chicago. Un joven fue apuñalado hasta morir en Burlington, Dakota del Norte. Uno de los testigos oculares le vio envuelto en una pelea violenta a las 3 de la mañana. Otro testigo ocular afirmó que había visto al joven aún con vida 7 horas más tarde. ¿Podrían tener razón los dos? Se cogieron algunos huevos de mosca del cadáver a las 6 de la tarde. A los más viejos les faltaba 2 horas para que se incubaran. De mi colonia de moscas, recogí unos huevos de mosca recién puestos y que pertenecían a la misma especie que los que habían sido hallados en el cadáver. Fueron incubados a la misma temperatura que había en el escenario del crimen. ¿Cuánto tiempo tardarían en llegar a la misma fase que los que habían sido encontrados en el hombre asesinado? Los huevos por lo menos tenían 14 horas, lo cual descartó el testimonio del segundo testigo. Fue algo fundamental en la solución del misterio. Para una mosca, un cadáver humano es lo mismo que cualquier otro organismo en fase de descomposición. Por eso los experimentos llevados a cabo en cerdos muertos sirven de mucho para comprender la biología de los insectos detectives.
En cuanto los huevos de las moscas han sido incubados, su voraz progenie inicia el trabajo. Los experimentos permiten que los científicos comprendan el efecto de la temperatura en la rapidez del crecimiento de los gusanos. La temperatura en el interior de la masa de un gusano puede ser de hasta 7 grados más alta que la del aire circundante. Los gusanos, que no cesan de alimentarse, pueden llegar a consumir el 60% de un organismo en menos de una semana. Durante ese tiempo han mudado ya 2 veces y su tamaño se ha multiplicado por 10. Una vez que han terminado de alimentarse, la piel de los gusanos se oscurece, se endurece y se contrae hasta adquirir el aspecto de una crisálida con forma de barril que tarda 10 horas hasta adquirir el color más oscuro. A los pocos días emerge una mosca que utiliza un globo lleno de sangre como ariete. Este ciclo de vida es tan regular como un reloj. Por lo tanto, al calcular la edad de un gusano o de cualquier otra de sus fases, los científicos son capaces de determinar cuándo fue la puesta de huevos y de esa manera acercarse a la hora en la que se produjo la muerte. De hecho, cuando han transcurrido 3 o 4 días después de la muerte, las pruebas proporcionadas por los insectos son unos de los pocos indicadores fiables de la hora de la muerte, tal y como Alton Coleman, un asesino en serie, descubrió muy a su pesar. En 1984 en Estados Unidos, ese hombre desencadenó una campaña de violencia que duró 7 semanas y en la que supuestamente mató a 8 personas. Su última víctima, una niña de 9 años, fue vista con él en unas barracas en las cercanías de Chicago. Jamás fue vista con vida de nuevo. 21 días después fue encontrada muerta con un alambre en forma de lazo alrededor de su cuello. La policía tenía razones para sospechar que las pruebas conseguidas con los insectos podrían evidenciar la culpabilidad de Coleman. Acudieron al profesor Bernard Greenberg. La policía tenía pruebas circunstanciales que vinculaban a Coleman con el asesinato. Había sido visto con la niña la noche de las barracas y se obtuvieron sus huellas dactilares en el escenario del crimen donde fue encontrado el cuerpo de la niña. Encontraron unos tickets para las barracas, pero no tenían fecha. La policía necesitaba una prueba en la que confiar que determinara la hora de la muerte. Unas crisálidas de la mosca Calífora vicina fueron encontradas alrededor del cadáver. Dadas las condiciones del lugar del crimen, dichas crisálidas habrían necesitado 21 días para alcanzar dicha fase. La niña fue asesinada aproximadamente a la hora en la que fue vista con Coleman en las barracas aquella misma noche. El jurado consideró que la prueba presentada de los insectos era suficiente. Declaró a Coleman culpable. Hoy día espera en el corredor de la muerte. Los insectos carnívoros proporcionan otra clase de pruebas, por ejemplo, el lugar de la muerte. Además del valor práctico de estos insectos en los estudios forenses, se entiende que sus hábitos tan diferentes son absolutamente fascinantes. Esta mosca de la carne está pariendo una camada de gusanos vivos sobre el organismo en descomposición de un animal. Algunas especies se encuentran en ciertas zonas del país, pero no en otras, de manera que su presencia puede servir para señalar el lugar de la muerte si es que el cadáver ha sido trasladado.
Gusanos de todos los tamaños engullen la comida con unas partes bucales que parecen garras, y precisamente son las que los entomólogos utilizan para clasificar las especies. Esta hermosa mosca americana, Cochliomia macellaria, en el verano se desplaza hacia el norte, de modo que su presencia según las diferentes épocas del año puede indicar el lugar de la muerte. La lucha dentro del cuerpo es intensa. Los gusanos subtropicales de la crisomía adoptan una estrategia muy poco habitual. Los gusanos de otras especies les proporcionan una fuente extra de proteínas. Estos gusanos del queso evidencian el momento de la muerte ya que aparecen en la víctima en una fase muy posterior de la descomposición del cadáver. Cuando se sienten incomodados por otros gusanos o por las investigaciones de un forense, desarrollan un mecanismo de fuga muy notable. No solo la presencia de los insectos puede ser utilizada como prueba. En algunos casos, la ausencia de insectos puede llegar a ser igualmente decisiva. Hace algunos años se descubrió el cuerpo de un hombre enterrado bajo una base de cemento, debajo de las tablas del suelo de una casa en los Midlands ingleses. El sospechoso declaró que la muerte de la víctima había tenido lugar por accidente en mayo y que al ser presa del pánico dejó el cadáver encima del cemento durante los 2 meses siguientes y que tan solo lo había enterrado en agosto. ¿Estaba diciendo la verdad? Había declarado que el cuerpo había quedado expuesto durante el calor del verano y sin embargo no había ningún indicio de que hubiera habido ningún tipo de actividad por parte de los gusanos. Pero se descubrió que la zona entre el cemento y las tablas del suelo era bastante accesible a las moscas, que podrían haber entrado a través de los respiraderos existentes en la pared. Se sacó la siguiente conclusión. El cuerpo no podía haber permanecido en la parte de arriba del cemento en junio y julio. Tuvo que ser enterrado inmediatamente después de sobrevenirle la muerte. No fue un accidente, sino un asesinato premeditado. El acusado había excavado la tumba antes de que asesinara a su víctima. Fue acusado y declarado culpable. El comportamiento variable según las épocas de los insectos vegetarianos también puede ser utilizado en el descubrimiento de un crimen. Las orugas de la mariposa nocturna Hipponamuta tejen unas tiendas de seda solo en mayo y a principios de junio. Cerca de Helsinki, en Finlandia, un asesino escondió la víctima con hojas utilizando unas ramas que tenían seda, lo cual sirvió para que los científicos establecieran la época en la que escondió el cuerpo. Cuando fue detenido, el asesino confesó que él había acuchillado al hombre el 2 de junio, corroborando con ello las pistas proporcionadas por las orugas. Las orugas también han sido utilizadas en Norteamérica para demostrar que un sospechoso estaba mintiendo. En el verano de 1980, en DePace County, Illinois, fue violada una mujer por un hombre que llevaba una máscara. En el apartamento del hombre, la policía encontró una máscara de las utilizadas en el esquí. Él insistió en que no la había utilizado desde el invierno anterior. Sin embargo, había varias cabezas de semillas de bardaria en la máscara y en el escenario del crimen. En el interior de ambos juegos de erizos había unos testigos escondidos, unas orugas maduras de la mariposa nocturna de la semilla bardaria. Las orugas vivas eran de la generación del verano. Las del verano anterior habrían salido o estarían muertas.
La oruga en la Bardaria demostró que el sospechoso estaba mintiendo. Fue condenado por violación. Los insectos pueden perseguir al asesino incluso después de que éste haya metido las pruebas debajo del agua. En Estados Unidos, una mujer que había sido apaleada hasta morir fue encontrada en un coche que había sido hundido. Su esposo declaró que la última vez que la había visto fue en junio, pocas semanas antes. Pero la policía sospechaba algo. Las larvas de la mosca negra utilizan unos ventiladores iridiscentes con el fin de atraer comida microscópica y alimentarse con ella. Se aferran fuertemente en cualquier superficie dura, en este caso el parachoques de un automóvil. En abril tejen unas crisálidas de seda compuestas de hinojo y millones de semillas. Estos testigos demostraron que el coche estaba ya en el agua en la primavera y que el marido estaba mintiendo. Había asesinado a su esposa y precipitó su vehículo al río. En otro caso, un cuchillo del que se sospechaba pudiera haber sido un arma asesina fue hallado en un canal inglés. Estaba cubierto de unas misteriosas cápsulas. Expertos del Museo de Ciencias Naturales de Londres las identificaron como los huevos de las crisálidas de las sanguijuelas. Dichas sanguijuelas de agua dulce protegen los huevos con unas crisálidas de gelatina que permanecieron adheridas al cuchillo incluso después de que los huevos se hubieran incubado. El asesinato en cuestión tuvo lugar en octubre, pero las sanguijuelas solo ponen huevos en el verano. Por lo tanto, el cuchillo no podía haber sido el arma homicida. Este arenque se libró de las pesquisas. Las pruebas proporcionadas por los animales y plantas no solo son útiles cuando se lleva a cabo una investigación sobre un asesinato cometido recientemente. La naturaleza puede proporcionar pistas incluso años después de que la víctima ha quedado reducida a huesos. En Tennessee, una calavera fue encontrada a mediados del invierno. Antaño había albergado avispas polistes, las cuales construyen nidos en primavera en lugares que están limpios y secos, de modo que la calavera debió estar limpia de carne a principios de primavera. El nido sugería que el asesinato había sido cometido 18 meses antes. La víctima fue identificada posteriormente por la dentadura y la época en que se supo de su desaparición coincidía con la prueba proporcionada por las avispas. Los pequeños pájaros también pueden sentirse atraídos por la calavera. Para llegar a Canadá, al territorio donde se reproducen, los reznos amarillos emigran desde América del Sur recorriendo unos 8.000 kilómetros. Cuando llegó este, encontró una fuente horripilante de pelo que le iba a proporcionar una suave ropa de cama para su nido. En el escenario del crimen, el cabello que se recupera de los nidos puede proporcionar unas pistas interesantes en cuanto a la identidad de la víctima. Los forenses también deben entender el efecto que producen los carroñeros más grandes. Cuando los coyotes destrozan los restos humanos, dañan y esparcen los huesos siguiendo un patrón predecible.
Estos carnívoros añaden otro capítulo que queda grabado en todo el esqueleto. Una historia que puede ser leída por el doctor William Rodríguez, un forense antropólogo. Al seguir las huellas y señales de un carnívoro, a veces hasta su misma guarida, con frecuencia puede conducir al descubrimiento de restos humanos dados por desaparecidos. Cuando los depredadores transportan una calavera en sus mandíbulas, sus dientes provocan fracturas y unas marcas que han de ser interpretadas con mucha cautela. Por ejemplo, una víctima asesinada por un golpe de un pico de hielo podría presentar un daño muy similar al de esta marca de un diente a través del pómulo. Los carroñeros también roen los extremos de los huesos que han robado. Otras criaturas se encargan de roer los huesos más pequeños, los dedos de pies y manos. Los ratones roban huesos con el fin de mantener sus dentaduras afiladas, pero en el interior de sus madrigueras se pueden hallar pruebas que al menos han quedado resguardadas del viento y la lluvia. Estos coleccionistas compulsivos pueden incluso recoger otras pistas vitales. En cierta ocasión encontré el hueso de un dedo con una alianza. Los roedores incluso pueden recoger el casquillo de una bala. Por eso merece la pena el comprobar las madrigueras en el escenario del crimen. En un cementerio de Stoke Newington, en Londres, un zorro en libertad descubrió unas pistas incluso más espantosas. La policía detuvo a un sospechoso, un mentiroso compulsivo quien declaró que el cementerio fue el lugar donde había enterrado el cuerpo de una niña. Pero había cambiado su historia muchas veces. Esta vez la policía esperaba que los huesos y fragmentos de ropa desparramados por un zorro podrían proporcionar una prueba concluyente de que la niña había sido asesinada. Pidieron la colaboración de Peter Benensis, un forense patólogo. Me trajeron una colección de huesos del cementerio de Stoke Newington. Algunos eran humanos, otros de animales. Tuvimos que decidir de qué eran. Además de los huesos, trajeron unos trozos de tela. Estos tenían agujeros. La pregunta era si dichos agujeros habían sido producidos por un cuchillo o por la dentadura de un animal. Un trozo de dicha tela fue llevada al centro de entrenamiento de perros de la policía. Algunas de las pruebas llevadas a cabo evidenciaron que algunos de los agujeros fueron provocados por la dentadura de perros o de zorros. Otros habían sido producidos por un cuchillo. Entre los restos humanos había una pequeña costilla que presentaba un corte. Fue una prueba fundamental que nos decía que había sido acuchillada. Su padrastro está hoy día cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de la niña. Los insectos todavía pueden aportar pruebas importantes cuando el cuerpo se ha quedado totalmente seco. Las larvas de la polilla, que con frecuencia son visitantes no deseados en los armarios de ropa, también se alimentan de cuerpos momificados de pelo seco y de piel. Algunas se encierran en un tubo protector. Las larvas de la cucaracha necesitan poca agua, se alimentan con la piel, con los tendones y nervios y con los huesos. Todos estos insectos fueron evidentes en uno de mis casos más extraños. Me llamó la policía para que fuera a un viejo almacén donde habían encontrado un cuerpo momificado.
El aire estaba lleno de 13 clases de polillas de las de la ropa. Debido a las polillas y las cucarachas, era evidente que habían transcurrido ya algunos años desde que se cometió el asesinato. Pero mientras estaba buscando alguna otra prueba proporcionada por los insectos, fui capaz de determinar el mes exacto de aquella muerte. Una mosca muy rara, la Phormia terrenove, es activa en mayo y solo deposita sus huevos en cadáveres frescos. La presencia de unas crisálidas vacías de dicha mosca evidenciaba que la muerte había tenido lugar en mayo. En otro caso extraordinario, un asesino apuñaló a una mujer y la enterró cerca de la base de un árbol. Aunque el cuerpo permaneció sin ser descubierto durante años, sin embargo fue posible que las plantas hablaran más allá de la tumba. En el transcurso de los años, las raíces laterales crecieron por la zona de las raíces que habían sido dañadas por la pala del asesino y crecieron nuevas raíces que gracias al rico subsuelo se filtraron, digamos que a través del esqueleto. Cuando descubrieron el cuerpo, los investigadores midieron las raíces y sus anillos de crecimiento anuales, aproximándose a la época de su muerte. Un equipo de forenses, cada uno con un interés especial, es capaz de recoger del escenario de un crimen pistas reveladoras que les permitirán reconstruir los acontecimientos de un pasado reciente. El número de tales indicios del mundo natural es potencialmente ilimitado. Siempre que los criminales cometen su delito, pueden estar seguros de que un animal o una planta será un testigo de cargo contra ellos. Es 1 millón de veces más sensible que el nuestro propio. Sus papadas y orejas colgantes les permiten captar los aromas más sutiles. Vamos, Lance. En Estados Unidos, el lago County, en Illinois, tiene 3.200 kilómetros de canales. En un área tan enorme, la búsqueda de una persona desaparecida es una tarea gigantesca en la que hay helicópteros, sonar y buceadores, además de Sir Lancelot, un sabueso de 3 años. Dicho detective canino es capaz de detectar un cuerpo aunque éste se encuentre entre las hierbas más espesas o en lo profundo de las sucias aguas, escondido de la vista de los buceadores quienes dependen de ella casi por completo. Un organismo en descomposición produce una ráfaga de olor que emerge del agua, que luego se dispersa por el aire a unos 30 centímetros de la superficie. Al detectar esa capa olorosa, Sir Lancelot es capaz de localizar un cuerpo que esté sumergido a 33 metros de profundidad. Su blanco está allí donde el olor es más fuerte. Los sabuesos no son buenos nadadores, por eso Sir Lancelot va provisto de un chaleco salvavidas con el fin de que se mantenga a flote.
Las huellas olorosas también atraen a unos visitantes más destructivos. Las tortugas mordedoras están por toda la zona este de los Estados Unidos. Las pruebas llevadas a cabo con carne de animales evidencian cómo los mencionados reptiles pueden llegar a destrozar un organismo humano. Hace 7 siglos, en una provincia remota de la China rural, empezó a ser desvelado un acontecimiento siniestro. Después de un asesinato, los insectos y establecer la hora de la muerte. Después de un asesinato, a menudo la policía acude a mí. Otros forenses estudian otros animales y plantas. Con el paso de los años, se ha conseguido reunir un repertorio fascinante. Tal y como verán ustedes, un diminuto pájaro colaboró en revelar la identidad de un cuerpo abandonado en el bosque. Tenemos el caso de raíces que crecieron sobre un esqueleto, de forma que gracias a eso se pudo establecer el momento en el que el asesino enterró a su víctima. Hasta los hilos de seda de una araña sirvieron para establecer la conexión de un asesino con el lugar del crimen. Todas esas investigaciones tuvieron lugar en tierra. Pero ¿qué ocurre con los cuerpos que son enterrados en una tumba donde hay agua? Los sabuesos son famosos por su capacidad de localizar a las personas tanto vivas como muertas. Su olfato, los ancianos de la aldea convocaron a los granjeros locales a quienes pidieron que colocaran sus hoces en el suelo. Al poco tiempo empezaron a llegar los insectos. Aunque el asesino había pensado que había limpiado sumamente bien su arma, aún quedaban adheridas algunas diminutas partículas de sangre y tejido. Fue la única hoz que atrajo a las moscas, una prueba evidente de que era culpable. Incriminado por una mosca, el asesino no tuvo otra elección que confesar. El testigo era una mosca. Documentado en un manuscrito del siglo XIII, es el primer caso registrado en el que la evidencia proporcionada por un insecto sirvió para atrapar al asesino. Soy el doctor Zakaria Ersinklogu. Mi especialidad son